Seguramente usted ayer lo habrá visto en imágenes, la cantidad de personas, algo inusual, hace mucho rato que no veíamos esa cantidad de personas en el aeropuerto de Santiago, aeropuerto Arturo Merino Benítez. El único que estaba abierto. El único que está abierto, obviamente. Estaba de veras, desde las 5 de la mañana. A ver, ¿qué pasó ayer? ¿Qué está pasando hoy día? ¿Qué va a pasar las próximas semanas? El aeropuerto que había una contingencia tan especial durante el último año. Estamos en contacto con Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones del aeropuerto de Santiago. Branco, bienvenido a Radio Concierto, ¿cómo te va? Hola Constanza, hola Andrés, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola Branco, buenos días. Branco, ¿qué pasó ayer? Estaba leyendo los informes de prensa, 21 vuelos que salieron desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez. ¿Es para 21 vuelos te llenan el aeropuerto como lo vimos ayer? No sé, uno va perdiendo un poco las dimensiones con un aeropuerto que ha estado tan complejo su funcionamiento el último año. Sí, los números son tan difíciles de entender, pero para ponerlos un poco en ángulo, imagínense que nosotros en una semana normal teníamos 650 vuelos, y desde que comenzó la pandemia eso ha bajado a menos de 130. Entonces tenemos una disminución de más del 80% de los vuelos del año pasado y ahora sigue disminuyendo. Lo que sucedió ayer fue como hay un cierre de fronteras mucho más estricto que el año pasado, entonces todos los pasajeros de los últimos dos vuelos que estaban saliendo adelantaron sus vuelos. Y usualmente los vuelos que tienen 40%, 30% de ocupación se fueron llenos. Y fueron dos vuelos específicamente, y esos dos vuelos las personas además llegaron muy temprano cuando los counters aún no estaban abiertos. Los counters se abren 3 horas antes. Entonces se hizo una espera mayor para personas que en general eran extranjeros residentes que estaban volviendo a sus países porque no tenían claro cuándo podrían volver a visitar a sus familiares o por términos médicos. Incluso teníamos un caso de una persona que tenía a su marido en Estados Unidos en un tratamiento de cáncer e iba con sus niños, por ejemplo, y tenía que irse. Esos son los casos que en general se vieron ayer. Branco, sí, eso es importante aclararlo porque, claro, lo primero que uno tiende a pensar es, pero ¿cómo la gente entonces está tomando vuelos aprovechando que se cierran las fronteras para irse a Miami, que es como para irse a la playa, aprovechar? No es el caso de lo que ocurrió ayer, son en general... Humana, Connie, yo encuentro. Todos pensamos lo mismo, cuando uno ve la imagen uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está? Y uno empieza, pero la gente ya está loca, etcétera, etcétera. Exacto. No es así entonces. Mira, pueden haber casos, sí, yo no puedo negarlo, pero en general, cuando las personas se acercaban a nosotros, ese es el promedio de las personas que estaban viajando, que era o por razones humanitarias, o razones educacionales, o razones sanitarias, o volver a su país simplemente. Y es por eso que hubo ese cambio, que la fila que era para los check-in más que nada, y especialmente estaba quieta la fila, y eso fue lo que se mostraron las imágenes, porque los counters aún no estaban abiertos. Claro, los vuelos partían, imagínate, el check-in a las 4 de la tarde y las personas llegaron a las 11 de la mañana. Entonces había ahí una fila que nuestros guardias y nuestro servicio al cliente con megáfono, recordando la distancia física, que a uno como periodista también le llama la atención que muchas personas sacan fotografía diciendo, mire la distancia física, pero ellos no están respetando siempre es el otro el que tiene el problema. Es difícil de entender, ¿verdad? Aunque tengamos los stickers, en fin. Branco, una pregunta, hoy día en la mañana, está completamente vacío. ¿Qué significa el cierre de fronteras en la práctica? ¿No sale ningún vuelo o sale de vez en cuando alguno con extranjeros que tengan que salir o con chilenos que tengan por razones de urgencia que volar? ¿Cómo funciona eso? Mira, voy a ser bien casual y después me voy a poner un poco técnico, pero va a ser muy cortito. Actualmente el aeropuerto es el desierto de Atacama, literalmente. Ahora, ¿por qué? La mayoría de las aerolíneas han cancelado y van a seguir cancelando sus vuelos porque no hay pasajeros suficientes para utilizar, ni incluso la carga que llevan puede costear, paga redundancia, el costo que tiene un vuelo. Entonces lo que vamos a ver va a ser mucho más profundo, mucho más grave que el año pasado, porque recuerden que el año pasado se podía entrar al país y se podía salir. Ahora no se puede salir y no se puede entrar. Y además que no hay vuelos y no hay frecuencia. Entonces incluso aquellas personas que van a pedir el permiso en la comisaría virtual por algo tan sensible como un problema de salud, tal vez no van a encontrar vuelo y los precios van a subir. Ahora, ¿eso qué consecuencia tiene directa? Si nosotros como el concesionario que hemos hecho la inversión más grande en los últimos 20 años, ya estábamos con problemas financieros, no les puedo ni llegar a contar cómo va a ser este año. Es tan así que para seguir con la operación, que no tenemos ingreso, los accionistas, que son el Grupo Aeropuerto de París, que del Estado francés, y Vinci Airports, que son los dos operadores primeros del mundo, invirtieron 60 millones extras. Además, invirtió $1 millón extra para la construcción del
nuevo terminal internacional para que continuáramos, porque el gobierno y nuestro mandatario, que es el Ministerio de Obras Públicas, nos dijo, esta es una construcción necesaria y hay que hacerla. Entonces, tenemos la inversión de 1.000 millones, tenemos la inversión de 60 millones, pero no tenemos ingresos. Entonces, esto nos va a llevar a la quiebra absoluta. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado al Ministerio de Obras Perdón, Públicas? Branco, pero Sí. es un hecho que si las condiciones no cambian, si no hay cambios en términos de la concesionaria, de la concesión con el Estado, o un nuevo arreglo con el Estado, extienda la concesión, exacto, eso es lo que busca la empresa. ¿Ustedes quebrarían? Es un hecho, sí. Ahora, ¿cuál es la solución? En más de 40 países hemos visto que los gobiernos han tenido conversaciones antes con sus aeropuertos concesionados, porque los aeropuertos no solamente transportan personas, sino que movilizan 190.000 empleos en el caso de Chile y 3 puntos del PIB. Nosotros hemos hablado hace ya un año con el Ministerio de Obras Públicas, pero lamentablemente hemos encontrado la puerta cerrada. ¿Y qué estamos diciendo? Esto es muy sencillo de entender. Cuando hay un contrato de concesión, el gobierno y tanto concesionarios se comprometen a ciertas inversiones y el Estado se compromete a cierta normalidad. Ahora, hay excepciones, por ejemplo, terremotos, por ejemplo, si tuviéramos cerca de la costa un tsunami, porque son hechos asegurables y que son a cuenta del concesionario, como fue el caso del estallido social de octubre. Nosotros no hicimos caso e invertimos más para que los aerolíneas pudieran salir. Pero cuando una pandemia no está en el contrato, porque no existen seguros y tampoco no está en ningún contrato del mundo, no solamente Chile. Entonces, cuando hay un hecho sobreviniente que no está en el contrato, la DGOP, que es la Dirección General de Obras Públicas, tiene la obligación y tiene la potestad de modificar el contrato para reequilibrar el concesionario y la buena fe del contrato. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Hay aeropuertos que le han dicho a gobiernos ricos, oiga, págueme todo. Nosotros le estamos diciendo, mire, Estado de Chile, sabemos que esto es complicado para ambos, compartamos los costos. Nosotros estamos dispuestos a operar costo cero el aeropuerto de Santiago mientras dure esta pandemia, porque están cerradas las fronteras, no hay tránsito aéreo, no hay ingresos. Nosotros estamos dispuestos a invertir, pero cuando se pase la pandemia, entonces volvamos a la normalidad y extendamos ese tiempo. Porque recuerden que lo que el Ministerio ha dicho es que, pero ¿cómo es posible si el concesionario ha ganado durante 5 años mucho dinero? Eso es realmente algo que puede confundir a la población. Durante los 5 primeros años, gracias al trabajo nuevo Pudahuel, se han cumplido las expectativas del gobierno y del concesionario, que ese dinero se utiliza para pagar a los 13 bancos que prestaron los 1.000 millones de dólares para construir. Y eso se paga durante 15 años con ella, Andrés. Y de los últimos 5 años recién, los inversionistas extranjeros franceses reciben el retorno de la inversión. Entonces, ¿qué va a pasar? El Estado de Chile está empujando a al concesionario, estos dos grupos importantes, a que quiebren, y el Estado dice, bueno, yo también pierdo. No es así. Solo para terminar, Andrés, esto es importante. El Estado no pierde, el Estado queda con un nuevo terminal internacional de 1.000 millones de dólares sin haberlo pagado, y el concesionario perdiendo 500 millones de dólares. Y ahí termino, Andrés, perdón. Sí, estamos conversando con Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones del aeropuerto de Santiago. A ver, en la práctica, ¿cuánto debiera volver a funcionar con cierta normalidad el aeropuerto? Lo pregunto porque las inversiones que se están haciendo van en busca de que un aeropuerto que va a multiplicar, no sé, por 2, por 3, por 4 la cantidad de pasajeros que moviliza. Pero en esta coyuntura uno no sabe si es que en verdad, no solamente el problema que tienen ahora ustedes con las inversiones y la extensión de la concesión, sino que esas proyecciones que tenían aquí a 10, 20 años se vayan a cumplir con esto, porque no sabemos esto cuánto va a durar, si después va a venir otro bicho. En el fondo, esto es como improyectable. Mira, en la predemanda del CIADI y en el panel técnico, que es la forma de regular esta diferencia en Chile, sí entregamos nosotros muchos estudios. Uno, un estudio económico independiente, y hay otros 2 estudios que es de la Asociación Internacional de Aeropuertos y de la IATA, que une casi a todas las aerolíneas del mundo. Las proyecciones dicen que para volver al nivel que teníamos el año 2019 va a ser como el 2024, es decir, van a ser 5 años. Pero si es menos, es menos. Lo que le hemos dicho al gobierno, ni siquiera le hemos dicho, mire, esto va a ser un costo fijo. No, veamos y trabajemos en alianza y veamos si es variable, es variable. Y son 6 meses, mejor para todos que sean 6 meses. Si son 3 años, bueno, son 3 años. Lo importante es que como concesionario el Estado de Chile ha tenido un aliado fenomenal. Hemos invertido dinero que no estaba en nuestro contrato para continuar la operación, pero la respuesta que hemos tenido del Estado de Chile no ha sido la misma. ¿Y por qué, Branco? ¿Por qué ven ustedes, o por qué? Porque la verdad es que el ministerio, sobre todo cada vez que ha hablado de este tema, el ministro ha sido durísimo con ustedes. Ha sido muy duro. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué las cosas llegaron a este nivel?
Mira, incluso el gerente general de Nuevo Pudahuel, Xavier Lorda Jacob, dio una entrevista al Tercera y el titular fue: estamos perplejos frente a esta situación, porque nosotros tenemos 65 aeropuertos en el mundo, Connie y Andrés. Tenemos el de Orlando en Estados Unidos, Sao Paulo, Salvador de Bahía en Brasil, tenemos en Japón, en Francia ni hablar, todos los de Portugal. Y en todos esos países han llegado a distintos acuerdos. El acuerdo que estamos ofreciendo al Estado de Chile es el que no tiene costos. Y cuando el gobierno dice, esto lo van a pagar los chilenos, no es así. Quienes están pagando somos nosotros, invertimos más, y lo que estamos ofreciendo es pagar y costo cero, y solamente, que es regular y es normal para poder pagarle a los bancos, es extender este tiempo que se cierran los vuelos, porque incluso el Ministerio de Obras Públicas dijo literalmente, el concesionario tiene que aceptar que hay buenos y malos negocios. Esto es un mal negocio. Eso es un error garrafal, porque un mal negocio es cuando un privado hace un mal negocio, pero cuando un concesionario opera algo público que es tuyo, que es mío, que es de todos los chilenos, hay un contrato claro que tiene cuáles son los deberes y derechos. Aquí hay una pandemia, hay un cierre que no te permite operar, entonces el concesionario no es que haga un mal trabajo. ¿Los contratos de concesión van a cambiar brutalmente, crees tú, Branco, de aquí en adelante? O sea, va a haber que poner, ¿te acuerdas que el 2010 el tema de los terremotos, los tsunamis no estaba muy en los contratos, por ejemplo, la compra de una vivienda? Ahora esto va a cambiar completamente. ¿Sabes cuál es el problema, Andrés? Que si cambian, y ese es el problema de la que nosotros queremos del Estado de Chile. Si en verdad entonces en el futuro, imagínate que nosotros que veremos, se concesiona nuevamente, ningún concesionario va a llegar a Chile si la pandemia o una pandemia está incluida en el contrato. Y si está incluida en el contrato, los costos van a subir muchísimo y el Estado de Chile va a ganar menos. Hoy día con nosotros el Estado de Chile recibe el 77,58% de los ingresos totales. Con el 23% que nos sobra, no son ganancias. Operamos el aeropuerto, pagamos a los bancos y en 15 años más, recién ya pagado la deuda, podemos recibir lo que nos corresponde, que es el retorno de la inversión. Entonces nos parece bastante de poca lógica lo que está la posición que ha tenido el gobierno de Chile, y es por eso que no nos ha dejado, después de un año de conversación, tener que acudir al CIADE y acudir al panel técnico, porque no nos ha dejado otra opción. El panel técnico es el lugar donde se resuelven las discrepancias en estos casos, establecido por el contrato. Sí, no, porque las concesiones pueden ir al panel técnico, pero no es vinculante. Ya. El panel técnico trabaja muy rápido, son 60 días, entonces vamos a tener una respuesta recién ahora en mayo. Y luego, si es positiva o negativa, en general, las dos partes van a la comisión arbitral, que sí es vinculante. Ya. Y luego se puede ir a la Corte de Apelaciones y Suprema, pero eso ya son caminos más largos. Ahora, recuerden que nosotros hemos avanzado como corresponde el plan de construcción, ya está listo el terminal. Y esto se va a entregar, se va a inaugurar en septiembre. ¿Está completamente listo, Branco? 96%, con está listo. Hemos cumplido con lo que prometimos al gobierno de Chile. Ya. Entonces, es complicado. Y lo que están pidiendo ustedes concretamente cuando dicen, porque hay como dos caminos alternativos que han propuesto, pero lo que están pidiendo, según lo que tú nos relatas, es que se amplíe la concesión, el tiempo de la concesionaria, ¿cierto? Más que eso, Connie, estamos pidiendo, estamos en el primer paso, que por favor el Ministerio de Obras Públicas se sienta a conversar de acuerdo a lo que dice el contrato de concesión. El director general de Obras Públicas tiene la obligación frente a situaciones que no están en el contrato y tiene la potestad, y ya lo hizo, con las autopistas en el 2012. Entonces, ¿por qué no se hace con Nuevo Pudahuel? ¿Por qué no se hace con el aeropuerto más importante de Chile? Ya, pero sentarse a conversar, ¿para qué? Para modificar el contrato. Ya, pero ¿cuál es la modificación que ustedes están pidiendo? ¿Que los 20 años se extiendan o que, que haya un tema, porque tú dices no hacer ni un gasto para el Estado? Entonces, sí, perdona. ¿En qué consiste concretamente lo que ustedes están pidiendo? Nosotros no estamos pidiendo nada, lo que estamos pidiendo es sentarse a conversar, pero sí hemos ofrecido alternativas para que avance rápido. La alternativa más económica es decir, operamos con EBITDA cero, es decir, ganancias cero, para el Estado y para el concesionario. Operamos para que los chilenos y chilenas mantengan el aeropuerto funcionando, y luego, cuando se termine ese tiempo que no pudimos operar correctamente por el cierre de frontera y la pandemia, entonces se extiende. Ahora, hay otro problema. Antes perdimos 4 aerolíneas, perdimos 30 rutas. Eso va a afectar el mediano y largo plazo, ahora en julio, a las personas que van a volar. ¿Cómo no va a ser injusto que una persona el 2019 podía viajar a Sydney con 500.000 pesos a 15 horas? Hoy día, si se pudiese viajar, que no se puede, son 3,5 millones y 35 horas. Eso se repite en más de 30 rutas que hemos perdido.
Nosotros como concesionario, a diferencia de lo que ha dicho el Ministerio de Obras Públicas, no solamente operamos Constanza y Andrés, sino que también atraemos, gracias a nuestros contactos, a la aerolínea. Trajimos a Emirates, a Alitalia, antes no existía JetSmart, y JetSmart hizo algo muy especial. Aumentó el modelo de bajo costo, y recuerden que antes no habían vuelos internacionales que no pasaban por Santiago. Si tú dijiste al comienzo algo que me dejó bien preocupado, porque normalmente los vuelos ahora venían con un 20, 30, un poquito más de capacidad, y los vuelos que salieron ayer se fueron casi full. No se tomó ninguna medida dentro de los aviones, no sé, que vayan al 100% en estas condiciones. Muy importante, Andrés, lo de los aviones. Los aviones son una condición especial en cuanto a la distancia física, que no es necesaria y está confirmado por Harvard y 3 estudios internacionales. ¿Por qué? Las aerolíneas tienen 3 cosas que lo hacen muy diferente a cualquier vehículo o cualquier medio de transporte. Uno, tiene filtros EPA. Los filtros EPA son aquellos filtros que se usan en las salas quirúrgicas de hospitales, en fin, que eliminan el 99,7% de los virus, incluyendo el coronavirus. Además, el aire entra desde afuera y se cambia totalmente, 100% cada 3 minutos, y además el flujo del aire es de arriba hacia abajo. Eso, más el uso de mascarilla obligatorio, hace que la posibilidad de contagio sea 0,003%. Ahora, tenemos 1,5 billones de viajeros desde marzo del año pasado y solamente 40 casos sospechosos de contagio, que son usualmente cuando las personas se pueden sacar la mascarilla y conversar con alguien. Pero hablando de seguridad, son tremendamente seguros. No es cero, no hay lugar cero, este virus es maldito y sabemos que nos tiene muy mal, pero es uno de los medios más seguros para viajar. Y exactamente, y sí, lo que se ha dicho también es que, porque no se cerraron las fronteras antes, llegó finalmente la cepa brasileña. ¿Ustedes en el aeropuerto captaron ese momento, digamos, cuando empezó a llegar esa cepa? Bueno, eso es el MinSal. Nosotros hemos apoyado. Sí, por supuesto, pero las pruebas se hacen ahí en el aeropuerto. En el lugar, sí. Entiendo que algunos procesos de PCR aleatorio lo encontraron. No te lo puedo confirmar, pero sí entiendo que fue así. Entonces, ahora, el trabajo del MinSal, y yo aquí somos socio del Estado, no soy defensor del Estado, pero sí tengo que decir que el trabajo que yo he sido testigo y que Nuevo Pagola ha sido testigo del Ministerio de Salud ha sido muy bueno, ha sido complejo para ellos, porque imagínense que vienen pasajeros con 15 horas de viaje, cansados, estresados, y lo primero con que se encuentran es una espera de 4 horas. Entonces, bueno, somos seres humanos, nos estresamos, nos molestamos, pero es necesario para que el Ministerio de Salud tenga el control y también la trazabilidad, que es tan importante. Muchas personas nos dicen o quiénes estuvieron, entonces el trabajo del Ministerio de Salud ha sido complicado y realmente han estado 24/7 dentro del terminal. Branco Carlesio, su gerente de comunicaciones del aeropuerto de Santiago, te agradecemos este espacio, esta conversación con Radio Concierto, iniciando esta semana. Un gran abrazo y a cuidarse.